Muy buenas tardes, miércoles 13 de julio 2022. Como siempre les pido hoy día, por favor, si pueden conseguir un papelito o algo para poder apuntar las notas, o si no, mi esposa va a ir poniendo conforme yo hablo, ella va a ir poniendo los versículos, pero es muy importante este estudio que tenemos hoy día y Dios quiera que los pueda entender y lo pueda aplicar en su vida. ¿Se acuerdan? El ministerio que tenemos nosotros es como el here and now, cómo nos ayuda Dios aquí y ahora, ¿no? Y es bien importante entender esto, porque si entendemos esto, podemos hablar más profundamente con Dios, entender más de Dios y esperar que Dios trabaje en nosotros de una manera mejor. El título es No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esto se encuentra en Zacarías capítulo 4, verso 6, y por supuesto se trata de la reconstrucción cuando todos los judíos fueron llevados a Babilonia y después regresaron, iban a construir con Nehemías, ¿se acuerdan? Y había una persona muy importante ahí que era Zorobabel, que estaba encargado. Y le dice algo que es increíble, porque hay que construir ladrillos, hay que traer ladrillos, hay que organizarse, hay que todo. Y él dice, no es con ejército, no es con fuerza. O sea, en pocas palabras, no es ni contigo, ni con tus ideas, ni con tu planeamiento, ni nada, ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Y cuando andamos en el espíritu del Señor, o sea, escuchamos a Dios, Dios tiene muchos planes que son mejores que nosotros. Acuérdense que ya hemos aprendido que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y tratamos de esto. Ahora, ¿es importante lo del espíritu? Sí. Porque miren, es algo así. Yo les expliqué anteriormente en las enseñanzas anteriores en que nosotros tratamos de hacer las cosas de alguna manera, de disciplinarnos, hacer algo posible, y todo está en nosotros: asistir más a la iglesia, orar más, leer más la Biblia, hacer cosas así. Pero cuando usted comienza a tener comunión con Dios, se da cuenta que no es ni con nuestros esfuerzos, ni con nuestras fuerzas, sino es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es eso del Espíritu de Dios? Por supuesto que nosotros tenemos que tener el deseo de estar al lado de Dios, hablar con Dios, el deseo y que la palabra de Dios sea nuestra delicia y meditarla de día y noche, como dice la palabra de Dios claramente. Pero entender que es Dios el que hace el trabajo es muy importante, y descansar en Dios. Y no solamente eso, sino lo hace también mentalmente, intelectualmente, con su ciencia, con su sabiduría, como lo estuvimos viendo del capítulo 2 y capítulo 3 de Proverbios. Ahora escuchen esto, lo que escribió Pablo. Es bien claro esto, y porque es importante entender que es por el Espíritu. Antes bien, está en 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 16, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea, cosas que ojo no vio, o sea, usted no lo ha visto, ni oído yo, usted no lo ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, o sea, nunca se lo ha imaginado, ¿no? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios ha preparado cosas para los que le amamos. O sea, usted ama a Dios, Dios ha preparado cosas para usted. ¿Y cómo puedo saber esas cosas? Y ahí empieza todo, con su espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Es algo totalmente diferente. Es una naturaleza divina, la naturaleza divina en nosotros que todo escudriña. Pero escuchen lo que dice: todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Podemos encontrar la plenitud de Dios, podemos hacer, pero tenemos que entender claramente cuando el Señor se refiere a darnos el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y como dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo acá, estuvieron los apóstoles aprendiendo de Él por 3 años, y les dijo: no los dejaré solo, les mandaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, pero ustedes recibirán. Y Él los ayudará, en todo les hará recordar todas las cosas. Dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Es como decir, ¿quién sabe de usted? ¿Quién soy la que está en este momento viendo? ¿Quién sabe de Zoila? Solamente soy la misma. Soy la misma. El espíritu de Zoila sabe de Zoila. Es bien importante, en este caso, Dios nos ha concedido el saber todo Él porque nos da su espíritu, porque el espíritu de Dios es el único que sabe las cosas de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ¿para qué hemos recibido el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Lo cual también lo hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Pero acá hace un acápite. Y es bien importante entender eso, ¿ya? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, usted no sabe cuántas religiones hay en el mundo. Usted no sabe dentro del cristianismo cuántas denominaciones hay, cuántas sectas hay. Y la mayoría cree que está con Dios, pero no entienden a veces el principio básico, que es que no pueden ser reveladas las cosas si no es por Dios. Y a ese Dios le llama el hombre espiritual. Y también llama a la persona, aunque sea religiosa, aunque vaya a una iglesia, aunque practique una religión, aunque vaya a cualquiera, el hombre natural. Y el hombre natural no puede percibir las cosas. A veces no puede percibir lo que es un nacimiento nuevo, no puede percibir que es nueva criatura, no puede percibir a veces que es hijo de Dios, no puede percibir a veces que simplemente es hechura de Dios. No puede percibir que es sal y luz del mundo. No puede percibir que puede tener esa sabiduría que hablamos antes, la sabiduría, el conocimiento y la ciencia de Dios puede estar en usted. Y no puede percibir usted a veces que puede ser libre del pecado. No puede percibir que puede llevar una vida cada día más cercana a Dios. Y a veces ni siquiera le importa. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni siquiera si las imaginas. Imagínate si pudiera imaginarse lo que Dios puede hacer con uno. Por supuesto que estaría en ese momento buscando que Dios se manifieste en él. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquel que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Más el espiritual, este hombre espiritual, tiene la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo, y todas las cosas van cambiando conforme usted va leyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿es importante esto? Sí es importante. Yo les he pedido a ustedes antes que lean Romanos capítulo 1, del verso 18 para adelante. En Romanos capítulo 1, del verso 18 para adelante, nos dice el Señor lo que es el hombre sin Él. El hombre decidió apartarse de Él. El hombre ha creado miles de cosas, miles de maneras, religiones y todo para poder acercarse a Dios, pero al final es un hombre natural y está apartado de Dios. Y Dios espera que estas personas realmente fuera de Él se comporten de acuerdo a su concupiscencia. Dice que Él los entregó a su propia concupiscencia, a su propia mente. Ahora, ¿qué es el hombre? Realmente la Biblia le dice que es el hombre que anda en la carne o el hombre que anda en el espíritu. O sea, el hombre que anda en la carne es ese hombre que está apartado de Dios, aunque tenga religiones, apartado de Dios, no entiende a Dios, y es el hombre espiritual que anda en el espíritu, o sea, anda en el espíritu y anda en la carne. Por eso en Gálatas capítulo 5, 16 dice, pues anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y esto es importante de entender. Acuérdate, en Romanos capítulo 1, 18 para adelante,
Dios dice que entregó al hombre en su propia concupiscencia y lo describe al hombre. Yo te voy a resumir cómo describe al hombre, porque el hombre sin Dios, Dios espera, y es lo que tú ves en el mundo, Dios no espera que el hombre pues sea algo especial, aunque Él ha escrito en su corazón la manera de entenderlo, y a veces pues anda en los pasos que Dios quisiera andar, pero Él no puede, como en Romanos 7 describirá Pablo, las cosas que yo quiero hacer no las hago, pero hago las cosas que no quiero hacer. Entonces dice bien claro quién es este hombre. Dice, es un hombre normal, que para el hombre es normal el adulterio. Es normal la fornicación. Es normal la inmundicia. Es normal la lascivia. Es normal la idolatría. Sobre todo la idolatría. Imagínate, cuando yo estoy lejos de Dios, cuando no concibo que Dios me puede ayudar y que Dios me ama, yo voy a buscar algo que me ayude, ya sea brujería, ya sea idolatría, sea hechicería, y recurriré a cualquier persona para que me libre del dolor o de lo que yo pienso que me va a venir. Idolatría, hechicería. No solamente eso, sino van a estar en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, disensiones, van a estar en herejías, van a estar en envidias, van a estar en homicidios, borracheras, orgías. Cada vez que me describen y veo a un cristiano o veo a alguien gritando a las personas porque están en orgías, porque están en borracheras, ¿qué esperas? Si eso es lo normal, lo que Dios espera de las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Y por eso ves a muchos que están pues en religiones, pero siguen con adulterio, siguen con fornicación, siguen con homicidios, siguen con borracheras, siguen con orgías, siguen con pleitos, siguen con celos, siguen con iras, siguen con contiendas, siguen con envidias, siguen con todo, pero se llaman algún título religioso. Y por eso es importante entender la importancia del Espíritu Santo. Porque la única manera de combatir eso, según la Biblia, la única manera de combatir el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, la única manera es a través del Espíritu Santo. O sea, si usted quiere recuperar un hijo, quiere recuperar un esposo, quiere recuperar un hermano, quiere recuperar una hermana, quiere recuperar a alguien, usted tal vez le va a dar consejo, no hagas eso, levántate más temprano, disciplínate, mira, piensa en tus hijos. No puedo. Porque lo único que lo puede hacer es Dios. No es con ejército, no es con esfuerzos, no es con poder, es con el Espíritu. ¿Y cómo lo hace Dios con el Espíritu? Pues te da el Espíritu y el Espíritu produce un fruto. Y si te das cuenta, si tú quieres dejar ser adúltero, estar en fornicación, estar en eso, no hay como el amor. El amor te va a hacer respetar a la mujer, te va a hacer respetar a la esposa, te va a hacer respetar al esposo, te va a hacer respetar el amor. Y ese amor solamente lo puede dar Dios. El amor va a hacer que tú respetes a los demás. El amor va a hacer que no te metas en enemistades ni pleitos. El amor va a ser simplemente que no envidies a nadie. Al contrario, te alegres con la fortuna de otros en lugar de envidiarlos. No tendrás iras por la fortuna de otras personas, por el bienestar de otros. No andarás en homicidios, no andarás en borracheras. Imagínate, porque no solamente es el amor, sino es el gozo, la paz. Tu carácter será, una característica clara será la paciencia. No solamente la paciencia, sino la benignidad y la bondad con que podrás ayudar a otros. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Eso es lo que hace aquí y ahora, y es claro de entenderlo. Y no solamente, no te meterás en hechicería ni te engañarás con idolatrías, porque tendrás la fe que Dios te da, el creer en Dios. Por la fe entendemos que Dios hizo el universo. O sea, a través de la fe puedes hacer. Y no solamente no te hacen enorgullecer y vas a utilizar tu religión para dinero, ni ven a hacer tu milagro, ni llenar estadios, ni nada por el estilo, porque es mansedumbre. Eres manso el corazón y eso te lo da el Señor. Pero al final, ¿cómo puedo evitar las orgías, las borracheras? ¿Cómo puedo evitar
que me domine mi carácter y tire todo y la ira que me entra, simplemente con algo que el Espíritu Santo te da, que se llama templanza. Todas esas cosas te lo da el Espíritu Santo. En pocas palabras, en medicina a veces te da una pastilla para que tú recuperes algo, ¿no? La manera que Dios hace algo grande, algo claro, lo que Dios hace para que tú puedas volver al estado inicial cuando el Señor creó a Adán, hasta mejor en estado original, porque ahora eres hijo de Dios, es darte el Espíritu Santo. Pero si tú ni siquiera entiendes lo que es el Espíritu o lo que Dios puede hacer con el Espíritu Santo, entonces es un poco difícil que puedas comenzar a avanzar y llegar a esa plenitud, a la plenitud de Dios. Dios quiera que me pueda entender claramente hoy día, porque eso es la razón, esa es la razón que nosotros entendemos y recibimos el Espíritu Santo. Dios quiera que me entienda hoy día, porque si usted comienza a pensar, es la revelación completa de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. Por eso es importante hoy día que preste atención a lo que viene. En Romanos capítulo 8, del 9 al 13, dice claramente: mas vosotros no vivís según la carne. Ahora, ¿qué es la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Lo curioso es que la mayoría de personas que va a una iglesia cree que el hombre nunca se salva del pecado ni puede ser libre del pecado, sino siempre está en el pecado y dice: todos son pecadores, todos son imperfectos. Lo que está diciendo es que todos andan en la carne. Y lo que andan en la carne, en pocas palabras, está diciendo: no, mis hermanos se reúnen todos los domingos, pero siguen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Ahora, a veces pueden decir: no, yo no quiero decir eso. Y comienzan a definir ciertos pecados menores, mayores, comienzan a clasificar los pecados. Pero todo lo que es pecado, todo lo que es la manifestación del ser humano, es simplemente todos nuestros deseos sin que Dios los pueda controlar, sin que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Y por eso es importante entender que a través del fruto del Espíritu nosotros podemos gobernar todas las obras de la carne, todas. Si usted tiene simplemente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, nunca va a estar en orgías, ni en borracheras, ni en homicidios, ni envidias, ni herejías, ni disensiones, ni contiendas, ni iras, ni celos, ni pleitos, ni enemistades, ni hechicerías, idolatría, lascivia, inmundicia, fornicación, adulterio. Y si usted puede hacer eso a través del fruto del Espíritu, entonces usted sí puede andar en el Espíritu. Entonces Romanos capítulo 8 tiene lógica. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Otra vez, según adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Sino según el Espíritu, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. O sea, si voy a ponerlo de otra manera, si alguno no está completo con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no es de Él. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo, esa es la característica del Espíritu Santo. Pero nosotros no lo hemos entendido. El Espíritu Santo es algo como un viento que sopla o algo por el estilo. No, es naturaleza divina en usted, es nacido, sellado con el Espíritu Santo. Mora en usted, pero no puede morar en el mundo, porque ni siquiera lo conocen. Y Dios quiera que entienda esto, porque está siendo bien claro, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, o sea, no hay pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el Espíritu que mora en vosotros
El Espíritu que mora en vosotros algún día pues va a renovar nuestros cuerpos mortales. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, otra vez el fruto del Espíritu, amor, vuelvo a repetir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso combate todo pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Creo que más claro, como dicen, no canta un gallo, ¿no? O sea, si podemos entender, el Señor nos ha dado el Espíritu. Y nos ha dado el Espíritu para que podamos entender lo que le dijo a Zacarías. Mira, no es con ejército, no es con tu esfuerzo, no es con todo. Todas aquellas personas que conozco de tantos años, que he visto personas como doctores, he visto pacientes, han intentado con su propio esfuerzo ser un buen cristiano, con su propio esfuerzo ser una persona moral, y siempre terminan fracasando. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Es una entrega total al Señor, dejar que el Señor obre en ti y entender que Él te ha dado el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo saber más de eso? Pasando más tiempo con el autor de la vida, pasando más tiempo con el Señor. Por eso te aconsejo que en la mañana lo busques, al mediodía lo busques y en la noche lo busques y te deleites con su palabra. Si tú amas su palabra, dice bien claro, lo amas a Él. Y si amas su palabra, dice la Biblia claramente en Juan capítulo 14, que Él hará morada en ti. Serás consciente de la presencia del Espíritu Santo en ti. Y al ser consciente de la presencia del Espíritu Santo, vas a dejar que Él te llene de amor, te llene de gozo, te llene de paz, te llene de paciencia, benignidad, bondad, te llene de fe, mansedumbre y templanza. Y si tienes esas características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, nunca vas a estar ni en adulterio, ni en fornicación, ni en inmundicia, ni lascivia, ni idolatría, ni hechicería. No vas a estar en enemistades, no vas a estar en pleitos, ni en celos, ni en iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ni vas a estar en homicidios, borracheras, ni orgías. Porque el Espíritu Santo que mora en ti lleva la vacuna contra eso. En pocas palabras, llena los anticuerpos contra eso. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando entiendes eso, ya entiendes lo que es no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y entiendes que eres hijo de Dios, que eres de Él, porque el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y cómo entiendes que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Porque hablas lenguas? No. ¿Porque, sientes que se te para el pelo? No. ¿Porque cantas? No. ¿Porque alabas? No. Lo entiendes porque estás lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, hay muchos que creen que pueden recibir amor, gozo, paz, pero no mansedumbre y templanza. Me falta trabajar en mansedumbre. No. Es una sola cosa. Es un solo fruto. Dice, lo vuelvo a repetir ya. Dice bien claro, más el fruto del Espíritu Santo. No dice los frutos del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo que consta de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tienes esas características, nunca, pues, en tu cabeza va a haber adulterio, fornicación, inmundicia, herejías, envidia, ni idolatría, ni hechicerías, ni nada por el estilo. Y por eso es tan importante entender. Tú ves pleito y lo ves, tal vez lo ves en tu iglesia, lo ves separación, lo ves que unos se gritan y los otros se gritan, y uno se envidia y el otro se envidia, y es porque nunca entendieron lo que es andar en el Espíritu. Tal vez es porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Y tal vez si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Han diseñado algo para decir que son cristianos, pero realmente no son de Cristo. Porque si fueran de Cristo, estarían llenos de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
dominio propio, que es templanza. Dios quiera que me entienda porque es importante. Cuando usted entiende eso, se produce el mayor milagro que usted puede tener en su vida. Se levanta en la mañana, habla con su Padre, habla con Él, se entrega a Él, le dice: Padre, escudriñame y ve si hay algo malo en mí de perdición y apártalo. Hablas con Él y dice: Señor, voy a ver a muchas personas. Dios, te pido, Señor, que tú hables a través mío o me muestres a los demás que si es posible andar contigo, Señor. Y sabes que cuando andas con Él, hablas con Él, meditas en su palabra todos los días, todas las mañanas, y estás durante el día con Él, porque para mí es necesario estar con Él continuamente durante el día, separarme un rato y estar con Él, separarme de todo el ruido, separarme de todo, pero a la vez soy parte de este ruido, soy parte de comer, soy parte de alegrías, soy parte de estar con mis hijos, soy parte de estar con mis sobrinos, soy parte de estar con todos. Y es bien importante entender, pero sé que dentro de mí mora. Y entonces cuando esté haciendo lo que sea, ya sea comer, jugar, lo que sea, siempre tendré para los demás benignidad, bondad y amor. Y eso es lo que le va a hablar a los demás. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Otra vez, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Yo creo que para poder terminar, voy a mencionar un versículo que resume todo esto. Y es Filipenses capítulo 2:13, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque Dios, o sea que es el Espíritu Santo, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿qué es ser cristiano realmente? Es una persona, el cristiano es una persona que está llena del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora en él y su vida refleja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No hay nada que él no pueda hacer porque Dios lo puede hacer. Tienes un problema que no tienes control en esto, no tienes, ha vuelto una adicción, algo, Dios lo puede hacer. Y lo puede hacer de una manera especial. Porque Dios puede poner el querer como el hacer en ti. Si no sabes qué triste sería nosotros que dependemos solamente de una religión, de rituales, de asistencias, de dar, no dar, de cantar o no cantar, cuando en verdad necesitamos constantemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios quiera que lo pueda entender, porque ser cristiano es entender que no es con tu esfuerzo, no es con tu fuerza, sino es con el Espíritu de Dios, aquí y ahora, lo que puedes. ¿Tienes alguna enfermedad? No es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Tienes algún problema en tu hogar? No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, que puede actuar en ti, dándote todo el fruto del Espíritu Santo para que tú levantes a tu hogar. Y así cuando te levantas, el Señor va a producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiera que haya entendido y puede tomar nota de todo esto, o si no, mi esposa, como dije, siempre pone los versículos, los puede tomar, aprenderlos y enseñárselo a otro. Pero comience a ponerlo usted en práctica primero. Puede preguntarse, ¿será que un cristiano solamente es cristiano aquel que es lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tiene templanza, tiene dominio propio? ¿O puede ser que uno sea cristiano teniendo amor nomás, pero no paciencia? ¿O teniendo, siendo manso, pero no teniendo bondad para los demás? O tal vez teniendo gozo, pero no dominio propio y ser dominado por cualquier cosa, ser esclavo del pecado. Usted mismo se puede preguntar. Usted lo puede leer, pensar y preguntárselo al Señor. Porque hay una cosa que estoy seguro. Cuando le hablas a Dios, Dios te va a responder. Y no solamente eso, sino va a poner en vosotros y va a producir en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas bellas que nos das, sobre todo en tu palabra, Señor.
Oh Padre, abre nuestros ojos para que podamos entender estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre. Y son las cosas que tú has preparado para nosotros, que nos amas, Señor. Y te amamos. Pero gracias, Señor, porque nos las revelas a través de tu Espíritu. Dios quiera que esta lección llegue al corazón de alguien que está pasando en necesidad en este momento. Y tú puedas hablar con él. Tocarlo, Señor. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y nos vemos el domingo en la Iglesia Bautista Huejayalía. Bye bye.